Hace años, cuando era más joven y más estúpido, escribí una entrada en mi blog y al final externé algo así. Y como alguna vez un gran filósofo dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sonaba bien y autoritario. No podía recordar quién lo había dicho y mi búsqueda en Google no regresó nada, pero dejé la cita ahí de cualquier forma. Le quedaba bien a la publicación. 10 minutos después llegó el primer comentario. Creo que el gran filósofo al que te refieres es el tío Ben de la película El Hombre Araña. Como también otro gran filósofo dijo, ups, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las últimas palabras del tío Ben antes de que un ladrón al que Peter Parker vio escapar con anterioridad lo asesinara por alguna razón absolutamente inexplicable en una banqueta repleta de gente. Ese gran filósofo. De todas formas, todos conocemos la frase. Se repite mucho, por lo general, irónicamente y después de 7 cervezas. Pero es uno de esos lemas perfectos que de verdad suenan inteligentes. Y sin embargo te dicen lo que básicamente ya sabes, incluso si nunca lo habías considerado antes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es cierto, pero hay una mejor versión de este concepto. De hecho, es más profunda y todo lo que tienes que hacer es invertir los sustantivos. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Mientras más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder tendremos sobre ellas. Aceptar la responsabilidad de nuestros problemas es, entonces, el primer paso para resolverlos. Alguna vez conocí a un hombre que estaba convencido de que la razón por la que ninguna mujer salía con él consistía en que era muy bajito. Era educado, interesante y bien parecido. Un buen partido, en principio, pero tenía la absoluta certeza de que las damas lo rechazaban por su baja estatura. Y debido a que él se sentía demasiado chaparro, casi nunca salía ni trataba de relacionarse con personas del sexo femenino. Las pocas veces que lo hizo, regresaba de inmediato a su casa si la mujer con quien platicaba le hacía entrever que para ella él no era suficientemente atractivo. Entonces se convencía de que no le había agradado, incluso aunque sí le hubiera gustado. Como te puedes imaginar, su vida amorosa apestaba. No se daba cuenta de que él mismo había elegido el valor que lo lastimaba, la estatura. Asumió que las mujeres solo se sienten atraídas por la altura. Estaba jodido, sin importar lo que hiciera. Esta elección de valor le quitaba poder. Le dio a este hombre un problema de verdad patético, no ser lo suficientemente alto, según su perspectiva, en un mundo destinado a la gente alta. Había muchos más valores que pudo haber adoptado en su vida amorosa. El pensar que solo quiero salir con mujeres que me quieran por lo que soy, habría constituido un buen lugar para comenzar, un parámetro que apreciara los valores de la honestidad y la aceptación. Pero él no optó por esos valores. Tal vez ni siquiera se mostraba consciente de que estaba escogiendo ese valor o de que podía hacerlo. Aunque no se percatara, era responsable de sus propios problemas. A pesar de esa responsabilidad, seguía quejándose. Es que no tengo opción, le decía al barman. No hay nada que pueda hacer. Las mujeres son superficiales y vanas y nunca les gustaré. Sí, es culpa de todas y cada una de las mujeres el que no les agrade un tipo que se autocompadece de sí mismo, un tipo superficial con valores desechables, obviamente. Mucha gente duda al hacerse responsable de sus problemas porque cree que ser responsable de sus problemas significa también tener la culpa de los mismos. La responsabilidad y la culpa a menudo aparecen juntas en nuestra cultura, pero no son lo mismo. Si te pego con mi auto es mi culpa y quizás soy legalmente responsable de resarcir el daño de alguna forma. Incluso si pegarte con mi coche fue un accidente, sigo siendo responsable. Esta es la forma en la que la culpa actúa en nuestra sociedad. Si te equivocas, debes hacer algo para remediarlo, y así debería ser. Pero también hay problemas que no son nuestra culpa y aún así somos responsables de ellos. Por ejemplo, si te despertaras un día y hallaras a un bebé recién nacido afuera de tu casa, no sería tu culpa que alguien lo abandonara ahí, pero el niño ahora sería tu responsabilidad. Tendrías que elegir qué hacer y lo que fuera que decidieras,
quedártelo, deshacerte de él, ignorarlo, dárselo de comer a un pitbull, tendría problemas asociados a esa elección y también sería responsable de ellos. Los jueces no tienen elección sobre los casos que reciben. Cuando un caso llega a la corte, el juzgador asignado a él no cometió el crimen, no fue testigo del crimen y no fue afectado por el crimen, pero él o ella también son responsables de ese crimen. El juez debe entonces elegir las consecuencias. Él o ella debe identificar el parámetro con el que será juzgado el crimen y asegurarse de que dicho parámetro se ejecute. Somos responsables de las experiencias que, a veces, no son nuestra culpa. Esto es parte de la vida. Aquí hay una manera de considerar la diferencia entre los dos conceptos. Culpa es tiempo pretérito, responsabilidad es tiempo presente. La culpa resulta de las elecciones que se han hecho. La responsabilidad deriva de las elecciones que estamos haciendo en este momento, en cada segundo del día. Tú estás eligiendo leer esto, eliges pensar en los conceptos, estás eligiendo aceptar o desecharlos. Puede ser mi culpa que creas que mis ideas son sosas, pero tú eres responsable de llegar a tus propias conclusiones. No es tu culpa que yo elegí escribir esta oración, pero aún así eres responsable de elegir leerla o no leerla. Existe una diferencia entre culpar a alguien más por tu situación y que la persona en realidad sea responsable de tu situación. Nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad más que tú. Lo anterior obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas, cómo reaccionas ante las cosas, cómo valoras las cosas. Siempre puedes elegir el parámetro con el que evaluarás tus experiencias. Mi primera novia me cortó de la manera más espectacular. Me engañaba con su maestro. Fue maravilloso. Y por maravilloso me refiero a que lo sentí como si recibiera 253 puñetazos en el estómago. Para hacerlo peor, cuando la enfrenté sobre el asunto, rápidamente me dejó por él. 3 años juntos que se fueron al caño, así como así. Los siguientes meses me sentí miserable. Era de esperarse, pero también la responsabilicé de mi desdicha, lo cual, créeme, no me llevó muy lejos, solamente empeoró mi sufrimiento. Verás, yo no podía controlarla, sin importar cuántas veces le llamara o le gritara o le rogara que regresáramos o la visitara de manera sorpresiva en su casa o hiciera otras cosas irracionales y sórdidas como las que llevan a cabo los exnovios, jamás podía controlar sus emociones o sus acciones. Últimamente, aunque ella tenía la culpa de cómo me sentía yo, nunca fue responsable de cómo me sentía. Lo era yo. En algún momento, después de suficientes lágrimas y alcohol, mi tren de pensamiento cambió y comencé a comprender que, aunque me había lastimado y yo era culpable por ello, ahora era mi propia responsabilidad hacerme feliz yo mismo de nuevo. Ella nunca regresaría a arreglar mi mundo, tenía que arreglarlo yo mismo. Cuando me enfoqué en esa certeza, varias cosas sucedieron. De entrada, empecé a mejorar. Inicié una rutina de ejercicio y pasaba más tiempo con mis amigos, a los que había dejado de lado por salir con ella. Deliberadamente me dispuse a conocer gente nueva. Aproveché una oportunidad de estudiar fuera y trabajé como voluntario. Y poco a poco, de manera lenta, comencé a sentirme mejor. Aún sentía rencor por mi ex por haber hecho lo que hizo, pero al menos ahora estaba tomando la responsabilidad de mis propias emociones y al hacerlo elegía mejores valores, valores dirigidos a cuidarme a mí mismo, aprender a sentirme mejor acerca de mí mismo en vez de enfocarlos a conseguir que ella arreglara lo que había roto. Por cierto, todo esto de hacerla responsable de mis emociones es quizá parte de la razón por la cual me dejó. Les contaré más en un par de capítulos. Entonces, casi un año después, empezó a suceder algo gracioso. Conforme veía en retrospectiva nuestra relación, comencé a notar problemas que no había detectado antes, problemas en los que yo tenía la culpa y que yo
pude haber hecho algo para resolverlos. Me di cuenta que tal vez no era un gran novio y que la gente no traiciona a alguien de pronto y por acto de magia, a menos que haya sido infeliz por algún motivo. No pretendo justificar lo que hizo mi ex, para nada, pero reconocer mis errores me permitió comprender que quizá yo no había sido la víctima inocente que creía ser, que yo había desempeñado un papel al permitir que esa relación tan mala continuara por tanto tiempo hasta que terminó. Después de todo, las personas que entablan una relación tienden a adoptar valores similares. Y si yo estuve con alguien que mantuvo valores tan mediocres durante mucho tiempo, ¿qué decía eso de mí y de mis propios valores? Tuve que aprender a la mala que si la gente en tus relaciones es egoísta y sus acciones te lastiman, es probable que tú también lo hagas, solo que no te has dado cuenta. En retrospectiva, fui capaz de ver hacia atrás y encontrar señales de alerta en la personalidad de mi exnovia, señales que yo había escogido ignorar o desestimar cuando estaba con ella. Esa era mi culpa. Pude darme cuenta de que tampoco había sido el novio del año. De hecho, a menudo me comporté frío y arrogante con ella. Otras veces la di por segura, la ignoré y la lastimé. Estas cosas también eran mi culpa. ¿Mis errores justificaron su error? No, pero aún así asumí la responsabilidad de no volver a cometerlos nunca más y jamás dejar pasar de nuevo esas mismas señales, para garantizar que no sufriría una vez más las mismas consecuencias. Asumí la responsabilidad de esforzarme para que mis futuras relaciones con las mujeres resultaran mucho mejores y me alegra reiterar que lo he logrado. Ya no me traicionaron más novias, ni recibí 253 puñetazos en el estómago. Asumí la responsabilidad de mis problemas y con base en ellos mejoré. Asumí mi responsabilidad por mi papel en esa relación enfermiza y pude mejorar mis relaciones subsecuentes. ¿Y sabes qué? El que me dejara mi ex, a pesar de ser una de las experiencias más dolorosas que he tenido, fue una de las vivencias más trascendentes y decisivas de mi vida. Le reconozco haberme inspirado bastante crecimiento personal. Aprendí más de ese único problema que de una docena de mis éxitos combinados. A todos nos encanta asumir la responsabilidad del éxito y la felicidad. Caray, a veces incluso discutimos por quién se queda con la responsabilidad del éxito y la felicidad. Pero asumir la responsabilidad de nuestros problemas es mucho más importante. Ahí es donde inicia la verdadera mejora de vida. Simplemente culpar a los demás es hacerte daño a ti mismo.